Qué tremenda bendición es poder compartir con ustedes una nueva dosis de bendición. Desde Santiago, Chile, quien te habla es el pastor Manuel López. Un saludo a todos aquellos hermanos, pastores, a todos aquellos que están en diferentes ministerios, tanto en mi país Chile como en México, Argentina, Colombia y otros países donde llegan estas dosis de bendición. Que el Señor les bendiga. La dosis que hoy quiero compartir lleva por título: todo hombre tiene responsabilidad espiritual con su familia. Y no tan solamente espiritual, sino también otras responsabilidades, ¿no es cierto?, que le corresponden al esposo para poder cumplir en el hogar. El libro de Efesios, capítulo 5, verso 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Este es un tema, amados, que poco se toca. Y si se llega a hablar de él, no se habla abiertamente. ¿Por qué digo esto? Porque hoy hay una gran necesidad de que aquellos que estamos casados, de aquellos que somos esposos, padres de familia, cumplamos lo que Dios ha establecido en la palabra del Señor. Porque si no lo hacemos, si no tomamos esa autoridad que Dios nos ha dado, nuestra familia corre un gran riesgo. Porque como no va a estar el orden de Dios, sabemos que hay alguien que viene a deshacer, a destruir, a desarmar todo, ¿no es cierto?, lo que Dios estableció, ¿no es verdad?, y está estableciendo en muchas vidas, en muchos hogares, en muchos matrimonios. Cuando hablamos de cabeza, no estamos hablando de autoritarismo, sino estamos hablando de un liderazgo en el cual tiene que fluir el amor, ¿no es cierto?, en todo el sentido de la palabra. Cuando un esposo no toma la autoridad que Dios le dio, no está estableciendo un orden para la familia, como lo dije delante. Me explico. Cuando el esposo no asume el papel que Dios le entregó, el hogar comenzará sí o sí a sufrir consecuencias, no tan solamente espirituales, sino también emocionales y familiares. La autoridad, amado, que Dios nos da no es para dominar, sino para guiar a la familia, para proteger la familia y para enseñarle a servir al Señor. La falta de autoridad espiritual de un esposo deja un gran vacío en el hogar. ¿Por qué? Porque abre puertas para que el desorden se establezca en la familia. Es por eso que hay muchos hogares complicados, conflictivos. Hay matrimonios que no tienen paz en sus corazones. Asisten a la iglesia, pero llegan a casa y la paz que vivieron dentro de la iglesia no la viven en sus hogares, por los conflictos que hay entre ellos, por los conflictos que hay entre los hijos. Y mayormente es porque a veces los esposos no asumen lo que Dios le ha puesto en sus manos, que es tomar la autoridad, pero no para dominar, sino, como dije, para enseñar, para traer la paz y establecer el reino de Dios en la familia. Dios llamó al esposo para ser el primero en buscar a Dios, para ser el ejemplo de la familia. También lo llamó para dirigir espiritualmente a su familia. ¿Qué dijo Josué en capítulo 24, verso 15? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Escúcheme bien. Josué no dijo: mi esposa decidirá en el hogar. Él asumió la responsabilidad espiritual de su hogar. Pregunto en esta hora: ¿cómo estás llevando el hogar? ¿Estás estableciendo un tiempo de oración con tu familia en tu casa? ¿Quién es el que está motivando a acercarse a Dios en tu hogar? En otras palabras, ¿quién guía a los hijos en los caminos de Dios en tu hogar?
escúcheme bien un momento. Sé que este es un tema un poco complicado y quizás en el tiempo que voy a tomarme no voy a explicar todas las razones, pero quiero que en esta dosis podamos entender algo y escúcheme bien. Cuando el esposo no lidera, muchas veces la esposa tiene que asumir una carga que Dios no le asignó. Y la pasividad que pueda tomar el esposo tristemente trae consecuencias lamentables. Tenemos un ejemplo muy claro y es el ejemplo de Adán. Si leemos en el libro de Génesis capítulo 3 verso 6, Adán estaba presente cuando la serpiente habló con Eva. ¿Pero qué hizo Adán? Guardó silencio. ¿Y qué pasó? Su pasividad permitió que el pecado entrara en todo lo que es su entorno. Tristemente, amados, muchos problemas familiares crecen porque el hombre no corrige, no toma decisiones, no protege espiritualmente a su familia, sino que permite cosas que sabe que no agradan a Dios. Yo entiendo que hay que amar, pero el amor no es permisivo, el amor es corrección. El Señor nos ama, pero nos reprende, nos castiga, nos corrige, nos enseña. Y muchas veces nosotros decimos amar, pero no actuamos frente a las situaciones que estamos viendo en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestra familia en general. Y como no lo hacemos, estamos desobedeciendo a Dios en la autoridad que Dios nos ha dado. Y cuando eso sucede hay desorden. Y cuando hay desorden hay desobediencia. Y cuando hay desobediencia el enemigo empieza a trabajar en nuestras familias. Y es por eso que hay muchos conflictos. Hoy tristemente hay padres que no se pueden hablar con los hijos, ni los hijos con los padres, porque no tuvieron una etapa de corrección, de enseñanza, y hoy los hijos, ya cumpliendo su mayoría de edad, lo único que quieren es salir de casa o ir a trabajar y vivir su vida a su manera, y llega al punto de decirle, papá, mamá, no te metas en mi vida, yo ya soy grande. Tristemente hoy hay muchos hogares que lamentablemente están viviendo situaciones como esta. Yo conozco grandes ministerios pastorales y que están esforzándose por llevar adelante esos grandes ministerios, pero tristemente sus hogares están destruidos. No hay comunión, no hay tranquilidad, no hay paz, no hay armonía. Y lo primero que Dios anhela de cada uno de los que le sirven al Señor es que empecemos por casa, por nuestra Jerusalén. Y esa Jerusalén son nuestras familias, lo que Dios nos ha permitido establecer. La autoridad bíblica, amados, hay que ejercerla, pero con amor. Efesios capítulo 5, verso 25 dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Lo que quiero decir, amados hermanos, frente a este texto, cuando uno ama de verdad, actúa correctamente, cuidando y protegiendo a la familia. Si vemos en la Biblia, Cristo no gobierna a la iglesia con dureza, sino con amor sacrificial. Los graves problemas que muchas veces surgen al no tomar la autoridad como esposo dentro del hogar, y cuando tristemente lo más peligroso cuando lo toman, muchas veces los toman, ¿no es cierto?, ejerciendo una autoridad no dada por Dios. Y eso también es riesgoso, ¿no? Porque la autoridad que Dios nos da es esa autoridad que Cristo nos permite tener, y el mejor ejemplo que tenemos es el Señor, donde nosotros podemos vernos cara a cara si realmente estamos haciendo lo que el Señor está estableciendo para nosotros. Amados, solamente poder decirle, la verdadera autoridad, amado, que Dios requiere de nosotros, sirve, ¿por qué? Porque protege, ¿no es cierto? Es una autoridad de protección, de cuidado. Un verdadero hombre de hogar sabe escuchar para poder guiar, ¿no es cierto?, en relación a lo que tiene que ser el camino que deben tomar.
Otro punto importante de la verdadera autoridad es ser ejemplo. Muchas veces queremos que nuestra familia oren, pero yo como cabeza del hogar no lo hago. Nunca mis hijos me ven orar. Muchas veces voy a la iglesia y no llego a la hora y a veces quiero responsabilidad en mis hijos y yo no la tengo. Muchas veces queremos poner una autoridad, pero para poner una autoridad tenemos que ser un ejemplo vivo, ¿no es cierto? Porque más que las palabras, nuestra familia nos observan. Yo puedo decirle, hijo, ama a Dios, pero yo lo estoy amando. Hijo, tenemos que ser responsables, pero yo soy responsable. Hijo, tenemos que llegar temprano a la iglesia, pero yo estoy llegando temprano a la iglesia. Lo que quiero decir con todo esto, el esposo no debe exigir respeto si no está dispuesto a respetar o a vivir una vida digna de admiración. Quiero volver a repetirlo. El esposo, si quiere exigir respeto, tiene que estar dispuesto a vivir una vida de testimonio, ¿no es cierto? Y mostrar que realmente las cosas son como él las está diciendo. No exijamos a nuestra familia lo que nosotros no hacemos, porque lo único que vamos a lograr es endurecer los corazones de ellos. Solo decir, Dios pedirá cuentas al esposo. ¿Por qué? Porque Dios estableció al hombre como responsable espiritual de su hogar. Es que mi esposa, es que usted no conoce a mis hijos, es que usted no sabe la situación que estoy viviendo. Pero ¿te has preguntado por qué? Primera de Timoteo capítulo 3, verso 4 y 5 dice muy claro, que gobierne bien su casa. ¿Cómo estamos gobernando nuestro hogar? ¿Cómo está nuestra actitud para lograr que se haga lo que Dios anhela que un hogar refleje como un hogar cristiano? Hay veces que tristemente hogares que dicen ser cristianos no están siendo sal y luz con el entorno de gente que tiene a su alrededor. Un hombre puede tener éxito fuera de casa, pero escúcheme bien, pero si descuida a su familia, está fallando en una de sus principales responsabilidades delante de Dios. Yo puedo conquistar muchas cosas, puedo tener una gran iglesia, puedo ser famoso por muchos lugares, pero si descuidamos a nuestra familia, estamos mal, porque fallamos en lo principal que debemos responder delante de Dios. Pero hoy quiero decirles algo, dentro de todo lo que he hablado. Nunca es tarde para recuperar el lugar que Dios nos dio. Quizás algunos esposos reconocen que han sido pasivos e indiferentes frente a situaciones donde como esposo he tenido que corregir, enseñar y no lo he hecho. Y quizás he sido muy permisivo. Pero les tengo una gran noticia, una muy buena noticia. Y es que Dios restaura. Es que Dios aún nos da la oportunidad para poder corregir lo que no hemos podido lograr por nuestra desobediencia, por quizás no entender cómo era. Como haya sido, Dios nos da una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para que podamos restaurar lo que está destruido y quizás lo que está por destruirse. Veamos entonces algunos pasos para recuperar el liderazgo como esposo. Primero, tengo que tener bien en claro que es arrepentirme. ¿Y qué es arrepentirme delante de Dios? Es que empiece a obedecer a Dios en todo. Lo segundo es volver a la oración familiar. Es traer el reino de Dios a mi hogar. Porque cuando yo oro y me doblego ante Dios, las tinieblas retroceden y el reino de los cielos se acerca. Si no establecemos estos tiempos de oración como familia,
no estaremos en el reino de Dios, ni tampoco el Señor estará edificando nuestra casa. Es importante, amados, volver a la oración familiar. El otro punto es ser ejemplo de obediencia. Mostrar yo como esposo que las cosas tienen que ser así. Me gusta mucho cuando Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Yo le podré decir a mi esposa, mi amor, mira cómo soy yo. Estará viendo a un buen cristiano, un buen esposo, un esposo proveedor, atento, amoroso, cariñoso, cumplidor. Ser ejemplo en obedecer a Dios. El otro punto importante es amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Amarla, protegerla, cuidarla, sostenerla, escucharla, atenderla. Pero también saber corregir cuando hay cosas incorrectas. Lo otro importante es saber guiar a los hijos en los caminos del Señor. Puntos importantes que pueden ayudar a un cambio de vida, a un cambio real a lo que Dios quiere de mí. Amar a la esposa, también guiar a los hijos en los caminos del Señor. Pero vuelvo a insistir, si quiero que mis hijos caminen conforme Dios quiere, soy yo el primero que tengo que dar el ejemplo. Es como yo le digo a los hermanos que trabajan en la iglesia, en el liderazgo. Los que ministran las cosas espirituales tienen que ser ellos primeramente espirituales. Si yo no soy espiritual, no voy a lograr una espiritualidad sana dentro de mi congregación, asimismo dentro de la iglesia. Quiero ir concluyendo esta dosis de bendición. Para un hogar fuerte se necesita un esposo que entienda que la autoridad es una responsabilidad y no un privilegio. Esto no es decir, aquí mando yo, aquí las cosas se hacen como se hacen, yo soy pastor y aquí se me respeta. Sí, eres pastor en tu iglesia, pero en tu casa eres esposo y eres padre. Póngame atención en esto. Dios no busca hombres perfectos, sino hombres dispuestos a asumir el llamado que Él les ha dado. Cuando el esposo abandona el lugar que Dios le asignó, el hogar pierde dirección, el hogar pierde inestabilidad. Pero cuando toma su responsabilidad el esposo y toma esa responsabilidad espiritual, la bendición y el orden de Dios comienzan a manifestarse en la familia. Y quiero decirte algo más. Cuando empieces a actuar de esta forma, las abundantes bendiciones fluirán y fluirán hasta que sobreabunden. Quiero hacer un llamado en este momento a través de esta dosis. No sé en qué país estás, no sé dónde me estás escuchando, quizás en Chile, en alguna región, en el norte, en el sur. Quizás estás en Argentina, México, Colombia, no sé en qué país. Sé que estamos llegando a muchos países. Y donde estés quiero hacerte un llamado. Varones de Dios. Quiero decirles algo. Dios no les llamó solamente a proveer pan para la mesa, sino les llamó también para dar dirección espiritual con responsabilidad para su hogar. ¿Por qué? Porque su familia necesita ver en cada esposo un reflejo de Cristo. Es importante entonces recordar que la autoridad bíblica nunca se trata de imponer, sino de reflejar el carácter de Cristo en el hogar. Amados, nuestros hijos necesitan más que un padre proveedor. Ellos necesitan un padre que ore con ellos, que los escuche, que los atienda. No necesita que le demos todo, la tablet, el teléfono, el computador. No. Necesitan nuestra atención. Necesitan nuestra atención. Así también nuestras esposas necesitan más que palabras. Ellas necesitan un hombre que la ame como Cristo amó a la iglesia. Ustedes me entienden para no volver a explicar esto. No, Cristo se dio, Cristo se entregó y Cristo también fue correcto en decir las cosas, lo que es blanco, blanco y lo que es negro, negro. Y nuestro hogar necesita más que regla, esposo, varón, tú que estás
por cabeza del hogar donde Dios te ha puesto. Nuestro hogar necesita más que regla, necesita la presencia de Dios, guiada por un hombre que se somete primero al Señor. Quiero ir terminando con estas palabras finales. Malaquías, capítulo 4, verso 6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Cuando el hombre ocupa el lugar que Dios le ha dado, no es para dominar, sino para servir, para corregir, para dar dirección en el hogar, para dar protección, para dar provisión y bendición. Que Dios te bendiga con esta reflexión. Podríamos hablar mucho más, porque hay muchas cosas, hay muchas cositas entre medio que están afectando nuestra relación con nuestra esposa y con nuestra familia. Solo terminar diciendo: Dios te ha dado una autoridad, pero no es tu autoridad, es la autoridad de Dios, porque cuando tú te pones tomando la autoridad que Dios te ha dado, el Señor edificará la casa contigo. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Que Dios traiga paz a tu matrimonio, que Dios traiga sanidad con la relación con tus hijos, que Dios traiga bendición a tu vida, a tu familia, para que así puedas, si es que estás sirviendo en el pastorado o en cualquier área de la iglesia, o a lo mejor no estás sirviendo en ningún lado, pero para que así, obedeciendo a Dios, puedas tener un hogar, un matrimonio feliz. Dios te bendiga donde quiera que estés. Si quieres escribirme, hazlo al WhatsApp, más 569-9796-1491. Que la paz del Señor esté contigo donde quiera que estés. En cada rincón de esta redonda tierra compartimos dosis de bendición junto al pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Una porción de la palabra del Señor, saludable para tu cuerpo, para tu alma y tu espíritu. Visita nuestras redes sociales. Recuerde compartir estas dosis que bendecirán muchas vidas, y así juntos predicamos la gran palabra del Señor. Te invita el pastor Manuel López desde Santiago de Chile.